Bien, comenzamos una nueva clase entonces, chiquillos. Última clase del eje de álgebra y trata sobre función cuadrática. Ya habíamos trabajado en este universitario sobre la ecuación cuadrática, pero no función cuadrática. Obviamente hay cosas que se ven nuevamente, y hay cosas nuevas, obviamente, ¿ya? Asociar con funciones una ecuación trae consigo hartos elementos que hay que manejar y recordar, ¿ya? ¿Qué características vamos a estar analizando el día de hoy? Vamos a estar analizando función cuadrática, su concavidad, intersección con el eje X, intersección con el eje Y, uso del discriminante, eje de simetría y vértice, máximo y mínimo, dominio y recorrido, apertura, desplazamientos y problemas de aplicación. Harto que revisar, ¿ya? Harto que revisar. La función cuadrática es un contenido que ustedes ven en segundo medio, ¿ya? En segundo medio ustedes ven ecuación cuadrática y luego pasan inmediatamente a lo que es función cuadrática, segundo medio, ¿ya? Obviamente, hay algunos que ya estarán más familiarizados con el concepto y otros que, aunque lo hayan visto, no lo recuerdan bien o no lo aprendieron, ¿ya? Así que a poner la máxima atención. Bien, función cuadrática, sea a, b y c números reales, con a distinto de cero, se denomina función cuadrática a una función que tiene la forma así. Toda máquina cuadrática, de una función cuadrática, tiene estos elementos, ¿ya? El a, el b y el c son números reales, pero obviamente el a tiene que ser distinto de cero, porque si fuese cero esto ya no sería cuadrático, ¿cierto? Se eliminaría esta componente y quedaría bx más c, y eso nos da una función afín, no una función cuadrática, ¿ya? Toda función cuadrática tiene como forma esto que está acá, que se llama parábola. Parábola se llama esa. Espérame un segundo. Me olvidé que estaba viendo un directo, pero que todavía no partía y ahora recién empezaron a hablar. Bueno, bueno. Ya, lo que decía, toda función cuadrática tiene esa forma que es una parábola, ¿ya? Una parábola. Y esta parábola hay varios elementos que podemos reconocer simplemente viendo los números que están aquí metidos. Ah, ya. Van a poder analizar ciertas situaciones, ¿ya? Pero una función cuadrática es eso, simplemente eso, ¿ok? Uno ingresa un valor de x que normalmente va a ingresar aquí y aquí lo multiplica, o sea, primero aquí lo potencia por 2, lo multiplica por a, aquí lo multiplica por b, se suma todo y este c es un valor fijo, un valor que ya viene dado, ¿ya? Hay veces que las ecuaciones cuadráticas, el valor de b vale cero, entonces no está este pedacito, está solamente a cuadrado, a x cuadrado más un número, o que el c vale cero, ¿cierto? En cual caso ax cuadrado más bx será, o hay veces como aquí, que no hay ninguno de estos dos elementos, o el b y el c valen cero y solamente es ax cuadrado, ¿ya? Un número multiplicado por una potencia cuadrática, ¿ya? Como sea, el único que no puede ser cero, como ya les dije, le adelanté, es el a. El a tiene que ser distinto a cero porque si no, no estamos frente a una ecuación cuadrada. Una función cuadrática, ¿ya? La función cuadrática es una parábola simétrica con respecto a una recta paralela al eje de las ordenadas. Dicha recta recibe el nombre de eje de simetría tal como se muestra en las figuras juntas. Correcto. Es simétrica, entonces cuando ustedes grafican una función de este estilo, si ponen un punto acá, por ejemplo, no sé, pues imaginemos que esta línea es x igual a 3. Aquí está el x igual a 4. En el que está antes de ese, aquí está el 3, acá está el 2. La altura es la misma. Todos los puntos, si yo, por ejemplo, tomase puros puntos de acá y los graficase, los podría reflejar respecto de esta recta que se llama eje de simetría y tengo el doble de puntos que en realidad de los que me había planteado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una función que es simétrica respecto de esta recta. ¿Ya? Esta recta llamada eje de simetría pasa justo por el vértice, que puede ser el punto más alto o el punto más bajo, como es en este dibujo, de toda la gráfica. ¿Ya? Ya. Primer elemento que podemos reconocer solamente viendo la función, solamente viendo cómo está conformado. El coeficiente a, que recuerden es el primero, es el que está multiplicando x cuadrado.
Si es positivo, se dice que es cóncava hacia arriba. Y ahí es una carita feliz. ¿Ya? Esto es una carita feliz. Y si el A fuese un número negativo, es cóncava hacia abajo y por lo tanto es una carita triste. ¿Ya? El A, repito entonces, nos da la forma si va hacia arriba o si va hacia abajo. ¿Ya? Podemos tener cualquiera de estas dos como función cuadrática. Como función cuadrática, eso sí, no cabría una parábola que sea de este estilo. ¿Por qué no? Porque eso es un lugar geométrico, pero no es función. Recuerden que para cada x, por ejemplo, este fuese 7, tiene dos y distintos, dos alturas distintos, y eso no cumple con la definición de función. Esto ya sería una relación, no función. ¿Ya? Entonces, para función cuadrática solamente son parábolas que se extienden o se abren hacia arriba o hacia abajo, no hacia los lados. ¿Ya? Entonces, primer elemento, concavidad. Cóncava hacia arriba, A mayor que cero, cóncava hacia abajo, A menor que cero o negativo. ¿Ya? Y otro elemento podemos ver inmediatamente solamente teniendo la función, digamos, expresada algebraicamente, podemos, em, podemos ver dónde corta el eje Y. ¿Ya? El punto de coordenadas 0, C, siendo C el tercer número, el que está solito, el coeficiente de posición se llama ese, es donde corta la gráfica al eje Y. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en el eje Y, este es el eje Y, ¿cierto? ¿Cuánto vale X en todo ese eje? Todo X, el X aquí vale lo mismo. En todos estos puntos que estoy dibujando, el X vale lo mismo. ¿Cuánto vale el X ahí? Cero. Cero, correcto. El eje Y es donde el X vale cero. Y si el X vale cero y yo tengo una función de este estilo, al reemplazar el cero, creo que esto es la diapo que viene a continuación. Bueno, no importa. Va a quedar A por cero cuadrado más B por cero más C. Este se elimina y te queda solamente el C. ¿Ya? Entonces, cuando el X vale cero, la altura que va a quedar sí o sí va a ser el coeficiente de posición o, en otras palabras, el numerito que está solo. El numerito que está solo, ese me dice a esta altura corta al eje Y. Entonces, la intersección con el eje Y es bastante fácil de ver. ¿Ya? O si ustedes tienen una gráfica y saben qué pasa, no sé, pues aquí a la altura 5, van a saber entonces que su ecuación cuadrática, la función cuadrática, ese punto de ahí va a ser 5. Ya lo van a saber inmediatamente. Bueno, y tiene esta forma, van a saber también que la A es mayor que cero, o sea, el que está ahí es positivo. Más pistas, ¿ya? Entonces, ya vimos dos elementos importantes de la función cuadrática. Intersección con el eje y concavidad. ¿Hay más características? Sí, hay más características. Vamos a trabajar con ellas inmediatamente. ¿Ya? Ah, sí, estaba hecho. Gasté lápiz de más. Aquí sale que al evaluar el f de cero, ¿cierto? Cuando el x vale cero, este se anula y te queda solamente el c. Pero bueno, es lo mismo que había dicho yo recién. ¿Bien? Bien. Ah, ejercicio de ejemplo inmediatamente, pero genial. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una función cuadrática? Ah, ya, ya, ya. Vamos a eliminar inmediatamente la más obvia de todas, que es las dos más obvias, que sería esta. No es cuadrática porque el x está elevado a uno. Y esa no sería, y tampoco sería la b, porque el exponente está elevado a 3. No me sirve, tiene que estar elevado a 2. ¿Ya? Eliminamos inmediatamente esas dos. Las demás, me gustaría ahora sí que descarten ustedes y lleguen a la que es correcta de las otras alternativas. ¿Ya? Les voy a dar 2 minutitos, no necesitan más, y me escriben en el chat de manera directa, sí, no al chat general, porque hay un chat que tú puedes escribir a todos, sino a mí, díganme qué alternativa consideran correcta. Vamos, 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 vamos.
hay una guerra campal entre la D y la E. Ambos tienen hartos votos, pero tienen un poquitito más la E. ¿Ya? Entonces lo voy a resumir, aquí hubieron 4, 5, 6 y que acá hubieron 4. ¿Ya? Vamos a dejarlo así. La votación más o menos, no las conté bien, pero esas son las que más se dieron. Ya, ahí hay uno más por la E. Chiquillos, la A no es, ¿cierto? Este menos que está acá va a cambiar el signo de los dos que están a la derecha, ¿cierto? Entonces el x cuadrado se va a eliminar con el otro x cuadrado, por lo tanto la A tampoco era la alternativa correcta. Estamos entre la D y la E. Y la respuesta correcta es la E. Esa es la correcta. ¿Por qué? Porque aquí cuando multipliquemos estos dos, bueno, son una suma por su diferencia. Entonces, ¿eso qué resulta ser? Eso va a resultar ser el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Bueno, y acá afuera ya tenía un menos x cuadrado. En cualquier caso, no importa que eso de 4 menos 4 este se elimina con este y me queda un número solamente, por lo tanto la D no podía ser, ¿ya? Ahora, si no sabían que era una suma por su diferencia, la podían desarrollar aquí aparte, ¿cierto? Y multiplican todos los términos por todos. Este es x por x, es x por menos 2. X por x cuadrado, x por menos 2 menos 2x. 2 por x son 2x y 2 por menos 2 es menos 4. Este se mata con este y te queda solamente x cuadrado menos 4. Bueno, y acá afuera estaba el otro elemento, ¿cierto? Y se iba a eliminar las cuadráticas y solo me va a quedar f de x es igual a menos 4. Lo cual es una función, ¿cómo se llama? Una función constante. No es ni lineal ni afín, es una función constante. Cuando f de x es igual a un número, función constante. Esas son así. Una recta paralela al eje x. Y la última era la correcta, ¿cierto? Si la hubieras trabajado, hubiera sido así. Ya, menos 2x más 1 por menos 2x más 1, ¿cierto? Esto es un cuadrado de binomio, igual puede haber aplicado el producto notable de cuadrado de binomio. Bueno, menos 2x por menos 2x son 4x cuadrado, menos 2x por 1 son menos 2x, 1 por menos 2x, menos 2x, 1 por 1, perdón, eso es 1. Menos 2x, bueno, ya da lo mismo, porque aquí estas de en medio, esperemos un segundo, que se me pegó un poco la cosa, ahí sí. Ya, esas dos de en medio se reducen y dan menos 4x más 1 y aquí 4x cuadrado. Esta sí es cuadrática, la única que tenía exponente 2, ¿ya? Así que esa era la función cuadrática. Recomendación, siempre que la dejen así o se las pasen así, redúzcanla y déjenla con una sola A, un B y un C. Ya déjenlo en la forma en que podemos identificar sus elementos, ya donde podemos identificar A, B, C, de esa manera lo dejan, ya hay que reducir, no podrían trabajar con una función cuadrática dejándola así. Claramente no es cuadrática, ¿ya? Bien, seguimos. En la figura adjunta, bueno, vamos a ver el cursor, ahí sí. En la figura adjunta se muestra el gráfico de la función cuadrática f de x es igual a q menos 5 más, no, por x cuadrado más bx más c. Luego se cumple que, según la forma que tiene esa cosa, que se cumple con el q. El q es mayor que 5, es igual a 5, es menor que 5. Q es cualquier valor distinto de cero o q es cualquier número real. ¿Qué se cumple si la función, cuando la grafican, da algo como lo que está ahí en el dibujo? Voy a dar un par de minutitos, solamente dos, y me dicen cuál sería la opción en este caso. Tiene que ver con cavidad. Ahí ya les dije todo, ya. Ahí ya les dije todo. Ya les dije todo.
Un minuto revisamos, un minutito, vayan poniendo sus alternativas, por favor. Ya. A ver, tengo D, C. Ganándola, ¿cierto? Con mayoría, ¿cierto? Eh, ah, ah, ahí, algo así quedó, según mis vagas cuentas muy poco exactas. Ya, lo que se puede observar esto, primero, el C es negativo. No nos dice nada el C, solamente es para analizar cosas. ¿Por qué? Porque corta el eje Y allá abajo. Por lo tanto, C negativo. Nada más que decir. Otra cosa, la gráfica corta dos veces al eje X. Bueno, pero eso me estoy adelantando, pero tiene que ver con el discriminantes. Ya, pero nada, eso tampoco nos permitía llegar a esta respuesta. Pero la que sí es que esta es cóncava hacia arriba, es una carita feliz. Como es una carita feliz, el número que está multiplicando a la X cuadrado, o sea, el A, tiene que ser mayor que cero, porque es cóncava hacia arriba. Entonces, A mayor que cero. ¿Qué significa que A sea mayor que cero en este ejercicio? Que eso debe ser mayor que cero. O sea, Q menos 5 mayor que cero. Y el menos 5 que está ahí, o ese 5 que está restando, va a pasar al otro lado sumando y va a quedar que el Q debe ser mayor que 5, lo cual nos resulta, ¿cómo no estoy? Mandaron... Ah, pueden mandar nuevamente el link del grupo WhatsApp, por favor, ahí lo están solicitando. En este caso, la alternativa correcta, como la mayoría puso, ¿cierto? Es la letra, el Q debe ser mayor que 5 y tiene sentido, porque si es mayor que 5 y le resto 5 me va a quedar un número positivo. Y si me queda un número positivo, cóncava hacia arriba, carita feliz, ¿ya? Excelente, excelente. Este era solamente concavidad, nada más que eso. Otro, con respecto a la función f de x es igual a 3x cuadrado más 13x menos 10, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Su concavidad está orientada hacia arriba, el punto de intersección con el eje Y es el 0, menos 10 y la última f de menos 5, o sea, si yo evalúo como imagen, perdón, evalúo como preimagen menos 5, la imagen que me va a resultar al meterla a la máquina, ese menos 5, va a ser 0. Habrá que ver. ¿Ya? Vean ustedes cuál de estas afirmaciones esos son verdaderas, según lo poquito que hemos visto hoy. Vamos, vamos, gente.
Ya que igual hay de todo un poco en este, en este ejercicio. Hay varios que van a la B, a la E y a la C. O sea, igual está ya. A, B, no, B, C, D, E. Ya, no, tengo varias. De todo un poco. Hay de todo un poco. Les voy a dar un empate técnico. Les voy a poner a todos 2 puntos. Menos la A. Nadie sí que votó por la A solamente. Solo A, no. Concuerdan, parece que es A y algo más. La uno y otra afirmación más. Vamos a ir probando, ¿ya? Primera, su concavidad está orientada hacia arriba. Y eso es correcto porque la A es mayor que cero. Entonces, primera afirmación, verdadera. Esperemos un segundo. Aquí está, verdadera, ¿cierto? A mayor que cero. Listo, nada más que cero. Segunda afirmación, el punto de intersección con el eje Y es 0,-10. Ok, la intersección con el eje Y es cuando el X vale cero, ¿cierto? Y me dice que lo hace a la altura del -10, atravieso todo. Vamos a ver si eso es verdad. Es verdad porque el C justamente es -10. Y en todo caso, o sea, por lo tanto, no quería decir por eso, y por lo tanto va a ser intersectada por la gráfica en el 0,-10 en eje de Y. Por lo tanto, uno y 2 ya son verdaderas. La C se descarta. La D también se descarta. Descarta esta, se descarta esta. ¿Qué nos falta? Ah, bueno, la A, obviamente, la primera que descartamos fue la que solo A. Podría ser solo uno y 2 o uno, 2 y 3. Vamos a probar la última de las afirmaciones, que nos dice que f de -5 es igual a cero. Hay que probar, hay que probar. Vamos a evaluar el punto en el -5, eso quiere decir f de 5. Vamos a sacar su imagen. Esto va a ser 3 por -5 elevado al cuadrado más 13 por -5 menos 10. Vamos a ver qué resulta. Primero la potencia. -5 elevado al cuadrado es -5 por -5, eso es 25 positivo. 13 por 5, no lo sé. 65. No era tan difícil. Esto es 65, pero negativo, porque este es positivo y el otro es negativo. Más por menos, menos. Y -10. ¿Bien? 3 por 25 son 50, son 75. 75 menos 65 menos 10. Uh, 75 menos 65 es 10. Y 10 menos 10 es cero, señores. Por lo tanto, que f de -5 sea igual a cero también es verdadero. Alternativa correcta y los poquitos que pusieron por la A, o sea, por la E, decantaron por la alternativa de E, eran la correcta. Eso es todo, ¿ya? Con el C, repito, solamente con este numerito se ve dónde intersecta el eje Y. Con el A se ve si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Y la otra que, bueno, era evaluar un punto, era meter esto en vez de la X dentro y ver cuál era la imagen, si me daba que la imagen era cero es correcto. Y justamente fue lo que sucedió, ¿ya? Esto quiere decir que uno de los puntos donde intersecta el eje X es en el -5,0. Ese es uno de los puntos de intersección con el eje X. ¿Será el único? Probablemente no. Debe tenerlo. Ya vamos a analizar cómo se observa cuántos puntos de intersección tiene con el eje X. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Parece que quedaron bien, ¿ah? Excelente, excelente. Aquellos que votaron por otra, parece que igual se entendió por qué era correcta esta alternativa. Perfecto. Seguimos y nos vamos a la intersección con el eje X. Es cuando tenemos que intersectar con el eje X, en donde volvemos un poquito atrás y de función cuadrática pasamos a ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque una ecuación cuadrática es cuando nosotros teníamos esto, ax cuadrado más bx más c igual 0. Y adivinen, esto, la intersección con el eje X es cuando el y vale 0. En todo el eje X, el y vale 0, esa es la altura 0. No estás ni arriba ni abajo, estás en el medio. Por lo tanto, intersecta el eje
X cuando el f de X es cero, o sea, cuando el I vale cero. Y si el I vale cero, significa que voy a tener que igualar toda mi expresión a cero y ahí se me genera una ecuación cuadrática. Maneras de solucionar esta hay varias. Podemos factorizar, podemos ocupar la fórmula general, que la fórmula general esta que está acá, ¿cierto? Es la que más se acepta cuando estás un poquito complicado, métele la fórmula, ¿no? ¿Cierto? Esta se la tienen que, yo les dije, rezar cada vez antes de ir a dormir. Y ahí están las dos soluciones. Una solución es con un más entre medio y otra es con un menos. Estos dos van a dar las coordenadas x1 y x2, y obviamente la coordenada ahí en ambos puntos es cero, ¿cierto? Y va a ser donde choca al eje X. Pero ojo, que pueden ocurrir tres cosas con la gráfica de mi función. Que choquen dos puntos, que lo choque justo en uno que sea el vértice, o que pase totalmente de él, que pase arriba de él o debajo de él. Ya, bueno, aquí está la otra opción, ¿cierto? Que sería así. Ah, igual lo corta en dos puntos cóncavo hacia abajo y aquí la corta en un solo punto. ¿Ya? Entonces hay tres opciones para la intersección con el eje X. Dados soluciones reales y distintas, dados soluciones reales e iguales, o sea que la choca en un solo punto, o pasa arriba de él o abajo de él y no la choca en ningún punto. También es una opción. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se ve cada una de esas opciones. Ups. Mm, el discriminante. Perfecto. Recordemos del módulo anterior en la sección de ecuaciones de segundo grado en que el discriminante, lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿cierto? Este pedacito que está aquí. El discriminante es esta parte de acá, lo que está dentro. Eso me indicaba cuántas soluciones tenía una ecuación cuadrática. Si tenía dos distintas, dos iguales o ninguna, ¿cierto? Tenía dos soluciones reales y distintas cuando lo que estaba ya adentro me daba mayor que cero. ¿Por qué? Porque si me da mayor que cero, le voy a poder sacar su raíz cuadrada y si le saco su raíz cuadrada, voy a estar sumando y restando valores distintos, por lo tanto voy a llegar a dos soluciones distintas. Si lo que está acá adentro me da justamente cero, se me hace cero, significa entonces que tengo la raíz de cero y la raíz de cero es cero. Por lo tanto, no importa si sumo ese valor o lo resto, voy a llegar a que las dos soluciones son reales e iguales. Y el último caso es que lo que esté dentro de esa raíz, el discriminante, me dé menor que cero. Entonces, la ecuación no tenía soluciones reales, eran soluciones complejas. Y eso significaría gráficamente que no corta el eje X, no lo puede cortar, no tiene sentido cortarlo porque no hay soluciones, no hay intersección con el eje X, ¿ya? Vamos a ver esos tres casos, están aquí. Espérenme, algo me falta. Ya, listo. Entonces, aquí están los tres casos. Aquí, cuando el discriminante es mayor que cero, significa que hay dos puntos distintos donde va a chocar el eje X, o sea, se atraviesa así, o así, ¿cierto? Puede ser hacia los dos lados. Que sea igual a cero significa que lo choca en un solo punto y justamente ese punto es el vértice de la función. O sea, es el punto más bajo, si fuese así, o el punto más alto, si fuese así. ¿Ya? Justo en el vértice es donde choca la gráfica. Y el otro que decía, cuando el discriminante menor que cero, tengo soluciones reales y complejas, o sea, perdón, soluciones complejas, no intersecta al eje X, pasa por arriba de él o debajo de él, pero no lo choca. ¿Ya? Entonces, si simplemente quisiese saber cuáles son las condiciones para que esta función intersecte en dos puntos al eje X, ya, tienen que jugar con el discriminante. El discriminante es la solución. Es ejercicio, pero típico de modelo, del DEMRE o de muchos, eh, ¿cómo se llaman? Ensayos que he visto, que es como que le sale una función así, no sé, te voy a inventar una, pero estoy seguro que esta diapo tiene varias. Así, f de x es igual a, no sé, menos 2k por x cuadrado más 5x menos 3 más 2k, por ejemplo. Y le dice, ¿cuáles deben ser las condiciones de k para que esta función, no sé, po, choque, no choque en ningún punto al eje X, no intersecte al eje X? Entonces tú vas a tener que hacer, ya, el A, toda esta cuestión de acá es el A, este 5 es el B y todo esto que está acá es el C. Entonces va a tener que hacer que el discriminante sea menor que cero. Significa que
B al cuadrado menos 4 por A por C tiene que ser menor que cero y ahí vas a tener que reemplazar el B ahí y el A, el 2K va a tener que ponerlo aquí y en vez de C va a tener que poner un paréntesis que tenga toda esta cuestión. Y ahí trabajar eso numéricamente hasta que llegue una condición para acá que no sé, por ejemplo, sea que K sea menor que menos 5 suponga. Y ahí, si el K vale menos 5 esto daba negativo y por lo tanto esta ecuación tenía solamente, o sea, no tenía ninguna intersección con el eje de las X, ¿ya? Ese ejercicio, pero típico, 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 sale mucho ese ejercicio, así que si les va a salir un ejercicio cuadrático, probablemente ese sea uno de ellos, uno de esos ejercicios, ¿ya? Ya. Ya, ya. Esperen, dudas. ¿Hay alguna duda respecto de esto del discriminante o cómo se ve la intersección con los ejes, con el eje X? Estas son las fórmulas, ¿cierto? Lo puedes hacer así o lo puedes factorizar. Recuerda que tú puedes factorizar buscando dos números que multiplicados me den C y que sumados me den B, cuando el A vale uno. Cuando el A vale uno yo puedo hacer eso. Una de las cosas que puedo hacer. En el eje, de eje que ya. Es que aquí tienes las tres opciones. Es que aquí puse un ejemplo de ejercicio que les va a salir, pero mejor se lo explico bien cuando aparezca. Cuando aparezca un ejercicio de eso, yo se los hago de ejemplo y así van a quedar, pero clarito. Y el tiquitaca. Pero aquí repito, el discriminante, ¿qué es el discriminante? Es lo que está dentro de la raíz. Recuerden que para solucionar una cuadrática es así. Menos b más menos la raíz. Lo que está dentro de la raíz es el discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c. Para yo poder sacar el discriminante, tengo que reconocer, hola Cristel, eh, tengo que reconocer cuál es el a, cuál es el b y cuál es el c de mi función cuadrática. Por lo tanto, si no está en esa forma en donde yo los puedo identificar, tengo que trabajar la función de modo que me quede ya, ax cuadrado más bx más c, y ahí sí yo voy a poder identificar y sacar. Esto de acá me indica si chocan dos puntos, chocan un punto o no chocan ningún punto del eje X. Solamente el discriminante, nada más. Nada más que el discriminante me va a entregar esa información. Si es igual a cero, lo choca justo en uno y lo explicaba, porque si lo que está dentro de la raíz me da cero, raíz cuadrada de cero es cero. Y ahí no importa si sumo o resto cero, va a dar el mismo valor. Y por eso es que las dos soluciones se dicen ahí que son reales e iguales. Son la misma solución. Como que una solución me dio 5 y la otra también me dio 5. En realidad tienes una solución, ¿ya? O sea, la intersecta en un punto. La de acá, cuando es mayor que cero, lo que está dentro me va a dar una raíz positiva, y eso existe, la raíz de algo positivo existe. Por lo tanto, voy a tener un número para sumar o restar, y entonces voy a tener una solución en donde se ocupa el más y otra solución donde se ocupa el menos. Y la última, que no existe, es cuando el discriminante es menor que cero. Imagínense, le da la raíz de menos 4. No pueden sacar eso, no, en los reales no existe, eso existe en los complejos sí, pero en los reales, que es donde nosotros graficamos y trabajamos las funciones, no existe eso. Por lo tanto, eso significa que ya no hay soluciones para esta ecuación cuadrática. Significa que no lo chocan en ninguna parte. En ninguna parte chocan al eje X. Bien, repetí lo mismo tres veces. Espero que les haya quedado. Parte de nosotros, parte de nosotros. Ya, vamos a solucionar problemas. Da la parábola de ecuación x cuadrado menos 2x más a. Ojo, miren, apareció una A. ¿Vieron ahí? ¿Vieron ahí? Ya. No confundir con el A de las fórmulas, que el A es el que está acompañando al x cuadrado. El número que está multiplicando x cuadrado es esa A, de las fórmulas. Esta es una random, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas? Si A es mayor que uno, entonces la parábola intersecta en dos puntos al eje X. Si el A es igual a uno, la parábola intersecta en un solo punto al eje X. Y si el A es menor que uno, entonces la parábola no intersecta al eje X. Van a tener que ocupar el discriminante, y obviamente el discriminante va a tener un A metido entre medio, y ese discriminante, para que choque en dos, ¿para qué dice? Ya, vamos a tener que ver las condiciones de ese A, ¿cierto? ¿Cuál de esas se va a cumplir? Vamos a tener que hacer un análisis, pero tiene que ver con el discriminante. Recuerden que el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Ya, a darle, a darle. Oh, sí, escuché que alguien se había salido bien.
Se perdió lo más importante, José. Pues, ¿revisamos en un minutito o necesitan otro extra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Revisamos en un minuto o necesitan un tiempito extra? Ya. Esta yo creo que los pilló, ¿ah? Esta las pilló, pero este ejercicio es muy, muy arquetípico. Este es como la versión light, digamos, porque solamente tiene este elemento como raro, pero hay unos que tienen uno acá, entre medio, y aquí tienen como tres cosas. Entonces, vamos a ir desarrollando, ¿ya? Vamos a sacar el discriminante de esta función, perdón, sí, está bien dicho, de esta función. Recuerden, discriminante, ese es el triangulito y es b cuadrado menos 4 por a por c. Obviamente tomando como c este a. Sé que suena raro porque nuestra fórmula ya tiene un a metido, pero el a que está representado acá, el a vale 1 en este caso, el b vale menos 2 y el c, que es el numerito que está solo en este caso, vale a. ¿Qué nos da? B al cuadrado sería menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 por A, que la vale 1 por C, que el C vale A. ¿Qué nos da esto? Menos 2 por menos 2 da 4. Menos 4 por uno por A da menos 4A. ¿Ya? Y eso es igual al discriminante. Listo.
Eso vendría a ser todo lo que podemos hacer. Eso es todo lo que podemos hacer, ¿ya? Ahora, eh, ya. Veamos qué pasa si el discriminante, bueno, la parábola intersecta en dos puntos al eje X cuando eso es mayor que cero. Imaginémoslo mayor que cero, si esto fuese así. Mayor que cero, aquí intersecta en dos puntos, o sea, va a ser así o va a ser así, ¿ya? ¿Qué ocurre? El menos 4a lo puedo pasar al otro lado positivo y me va a quedar 4 mayor que 4a. Ese 4 que está ahí multiplicando pasa al otro lado dividiendo y me queda 4 partido 4 mayor que a. Ese 4 partido 4 es uno. Por lo tanto, llego a que uno es mayor que a, o si lo leo primero el a, va a ser a menor que uno. Entonces, sacamos el discriminante y dijimos, el discriminante, si es mayor que cero, lo choca en dos puntos. ¿Y cuándo ocurre que eso es mayor que cero? Cuando el a es menor que uno, por lo tanto, aquí está al revés. Eso no es verdadero. Eso no es verdad. Si dijese a menor que uno, entonces la parábola intersecta en dos puntos al eje X, eso sería verdadero, pero en este caso no lo es. Lo otro, lo que dice acá abajo, igual es mentira, porque dice si el a es menor que uno, que es justamente lo que nosotros descubrimos, entonces la parábola no intersecta al eje X. No, tampoco ocurre eso. Ocurre que si el a es menor que uno, la parábola intersecta en dos puntos distintos al eje X. Solo me queda probar la 2 y nos dice, si el a es igual a uno, entonces la parábola intersecta en un solo punto al eje X. Y bueno, si lo intersecta en un solo punto al eje X, significa que este discriminante es exactamente cero, no es mayor que cero ni menor que cero. Es exactamente igual que cero. Este menos 4a, lo mismo, pasa al otro lado sumando, va a quedar 4a, ese 4 que está multiplicando, pasa dividiendo, y me queda que la a va a ser igual a 4 partido 4, o sea que la a va a ser igual a uno. La única correcta en este caso era 2. Por lo tanto, estamos frente a la alternativa B en este caso. Antonella, esta fórmula es solo del discriminante. La fórmula que tú te refieres sí es más grande, ¿ya? La que tú te refieres es esta. El discriminante es solamente esta partecita de acá. Y esa parte te va a decir cuántas soluciones tiene la ecuación. O sea, en cuántos lugares corta el eje X. No te va a arrojar más información si tú quisieras saber cuáles son las coordenadas en donde los corta y tienes que ocupar la fórmula completa. Pero aquí no interesaba saber dónde cortaba, sino cuál de estas condiciones era verdadera. ¿Ya? Si la valía menor que uno, mayor que uno o igual a uno, cuál de esas se cumplía. Solamente eso. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso solo se cumplió la B. Alternativa correcta era solo 2. Benjamín, dígame su duda. Profe, que verdad que si A es, o sea, a ver, si el discriminante es mayor que cero, intersecta en dos puntos en el eje X, ¿cierto? Correcto. Entonces, por ejemplo, la primera dice que A sea... No, me enredé. ¿Verdad? Es que por eso es que como tienes acá, mira, la letra despejada, comillas, ¿cierto? No hay nada más molestándola, te dice mayor que uno, igual a uno, menor que uno. Tenías que sacar el discriminante. Eso solo puedes analizar la intersección con los ejes con el discriminante, ¿ya? Repito, y aquí el discriminante, recuerda que es b cuadrado menos 4c, entonces tiene harto elemento, hay que meterlo nomás. Y luego empezar a jugar, ¿no? Empezar a jugar con ello. Ya, aquí dice la mayor que uno, no sé qué, no sé qué. Tú te dice intersecta en dos puntos al eje X, entonces tú ahí decís, ya, ¿cuándo intersecta esta cuestión en dos puntos? Cuando A mayor que cero el discriminante. Pruebas si efectivamente llegas a que la es mayor que uno. Y aquí llegamos a todo lo contrario. Entonces ahí matamos dos pájaros un tiro porque desmentimos la uno y la 3 de una. Justo llegamos a que la es menor que uno cuando choca dos puntos distintos, ¿ya? ¿Qué más explicar de acá? Ya. Entonces, miren, es simplemente esto. Discriminante mayor que cero. Estamos frente a la situación así, que lo chocan dos puntos. Aquí el eje X, este el eje X.
o que lo chocase, ¿cierto? Si el discriminante es igual a cero, significa que lo choca en un solo punto, o sea, lo choca así, es el vértice, o así. Eso sería igual a cero. Y tenemos la última de las opciones, y es que el discriminante sea menor que cero. Entonces ahí tengo una raíz negativa. No existen las raíces de valores negativos en los reales, por lo tanto, no lo choca en ningún punto. No, no hay intersección con el eje X. No existe. Esas son las tres opciones del discriminante. ¿Ya? Es una buena medida para ver cómo se ve, cómo se va a ver la ecuación. ¿Ya? Y en este caso, los dibujos solamente van a ser hacia arriba porque es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Es cóncava hacia arriba, entonces va a mirar hacia arriba la función. Bien, excelente. Pero repito, este A cambia todo. Este A depende del valor que sea, cuál ecuación estamos mirando. ¿Ya? Por eso es que había que jugar con él y podía ser que las tres que estaban ahí fuesen correctas. O solo dos, o solo una. En este caso, fue solamente la número dos. Profe, Sí, es que no entiendo, por ejemplo, la 2 tengo que decir el discriminante es igual a cero, intersecan un punto, pero ahí dice que es igual a uno. no, no te dice el discriminante, te dice el A. Y el A es este numerito que está acá. O sea, lo que están poniendo ahí es que si el C es mayor que A, si el C es igual a uno, si el C es menor que uno. ¿Ya? ¿Por qué se evalúa? Porque mira estas condiciones. Aquí los discriminantes siempre se relacionan con cero, mayor que cero, menor que cero o igual a cero. Esas son las condiciones que tienen que darse para que lo intersecten dos puntos, para que lo intersecten uno solo o para que no lo intersecten. Tú después vas a ver si llegas efectivamente a lo que te pusieron ahí o no, ¿ya? Por ejemplo, ahí el que es igual a uno no te está diciendo que el discriminante es uno. Te está diciendo que para que el discriminante sea igual a cero, el A tiene que ser igual a uno. Podríamos comprobarlo y lo comprobamos, Ah, ya, ya, ¿no es ya. cierto? Ahora entendí. Gracias. Ahora entiendo. Ya, sí, no es que enreda y más encima aquí, igual fueron un poco malditos porque ocuparon la letra A, porque tú ya tienes súper asociada la letra A con el A es este, el que está acá multiplicando. El A aquí es uno. Entonces igual te confunde un poco, pero no. Discriminante, matemáticamente siempre lo notan con ese triangulito. Ese triangulito es un discriminante, ¿ya? O si no, te escriben b cuadrado menos 4ac. O menos 4ac más b cuadrado. Te pueden dar el vuelta al orden, pero es la misma idea, ¿ya? Bien, 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 bien. Dudas, preguntas nomás. Van a salir más de esto, así que, ojito. Los ceros de la función son... Los ceros de la función son donde intersectan al eje X. Donde intersectan al eje X. O sea, hay que solucionar esa cuadrática igualándola a cero. 3x cuadrado menos 12 igual cero. Ese caso, el elemento que no tiene es b, ¿ya? El a vale 3 en este caso, el b vale cero, no existe, y el c es menos 12. Pueden ocupar la fórmula si quieren, pero es más fácil, como no tiene b, cuando no tiene b, tú este valor lo tiras al otro lado nomás, y te queda 3x cuadrado es igual a 12 positivo, el 3 pasa dividiendo, sacas raíz, y ahí tienes los dos valores, ¿ya? Vas a tener los dos valores. Este tipo de cuadráticas, cuando no está ni el B o no está el C, si no está el B o no está el C, son fáciles de encontrar las soluciones. No es necesario ocupar la fórmula, pero si no se les ocurre, igual pueden hacer la fórmula. Menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4C partido todo A, la pueden ocupar. Siempre les va a servir. Pero aquí es más simple que eso. Es más simple que eso. Un minutito, revisamos.
Vamos, gente, no está muy difícil, no está muy difícil. Vaya mandándome sus alternativas, por favor. Tengo aquí unas distintas discrepancias. Revisamos en medio minuto, medio minuto, medio minuto más. Vamos, chicos. Ya, es momentus. Tengo votos por la D, dos votos por la D y votos por la C. Vamos a ver qué es lo correcto. ¿Nada más? ¿Alguien más que quiera votar? No, no, no. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah, otro por la C. Ah, no, 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 estoy inventando. Estoy inventando respuestas. Ya. El 12 negativo, pasó a positivo. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, queda x cuadrado es igual a 12 dividido 3. 12 dividido 3 que es 4. Aplico raíz a ambos lados. Aquí me queda el valor absoluto de x y aquí me queda la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Y el valor absoluto de x igual a 2 significa que las soluciones son x1, 2 y x2, menos 2 con el más y el menos. Ahí están las dos soluciones. Entonces, la alternativa correcta aquí era la D, chicos. ¿Ya? Cuando ustedes recuerden, aplican una raíz cuadrada, algo que está elevado al cuadrado, se genera el valor absoluto. Significa que lo que me va a dar a la derecha va a ser en positivo y en negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estoy pensando, ¿qué valores elevados al cuadrado me dan 4? El 2 por 2 me da 4, pero el menos 2 por menos 2 también me da 4. Entonces, por eso es que tiene dos soluciones ahí. ¿Ya? Si alguien lo hizo con la fórmula, no creo. No creo que alguien lo haya hecho con la fórmula, ¿o sí? ¿Hay alguien que lo haya hecho con esta? Puede ser. Ah, ¿alguien lo hizo con esta o lo estaba tratando de hacer con esta formulita? Igual, díganme nomás, díganme nomás. No, parece que no. Parece que nadie hizo tal locura. Bien, entonces, antes de continuar, sí, porque se viene otra, antes de continuar, vamos a hacer una pequeñísima pausa, ahí sí, y les comparto pantalla al tiro. Estábamos en este tipo de ejercicios, pero hay más, hay más. Bien, con respecto a la función asociada al gráfico de la figura adjunta, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es o son verdaderas? Tiene dos ceros, el discriminante es mayor a cero, f de cero es menos 2. Por si acaso, ese menos 2 que está ahí está apuntando a esto y el 5 que está ahí está apuntando a eso, ¿ya? Para no confundirse. ¿Ok? No está muy compleja esta pregunta, ¿cierto? Los ceros es los puntos donde intersecta el eje X, perdón, eje X. ¿Tendrá dos ceros? ¿Tendrá un cero? ¿No tendrá ningún cero? Mirando el gráfico me pueden decir. 2 minutitos y revisamos esta. La última, Benjamín, dice que f de cero es menos 2. O sea, cuando el x vale cero, la altura a la que llega es menos 2. O sea, está diciéndote ahí el punto de intersección con el eje Y. O que si evalúas el cero en la máquina te va a arrojar un menos 2. ¿Se ve gráficamente eso o no se ve?
Ya. La primera tiene dos ceros, es verdadera porque choca en dos puntos distintos al eje X. Esos son los ceros. ¿En cuántos puntos choca el eje X? En dos, por lo tanto hay dos ceros. Perfecto. El discriminante es mayor a cero. Esto también es verdadero porque estas dos es lo mismo. Es la misma información. Recuerden, el discriminante si es mayor que cero, la gráfica va a cortar en dos lugares distintos al X. Si el discriminante es igual a cero, la corta en un solo punto. Y si el discriminante es menor que cero, no la corta en ningún punto. Pasa por debajo de ella o arriba de ella. Totalmente. Toda la gráfica. ¿Ok? En este caso, esa sería verdadera. Y la última afirmación, f de cero es igual a menos 2 no, porque el eje Y lo corta acá arriba. Acá arriba corta el eje Y. Y eso va a ser un número positivo, no va a ser el menos 2. El X cuando vale cero va a ser aquí un número positivo. Por lo tanto, eso no es verdadero. Por lo tanto, tengo que las afirmaciones verdaderas en este caso son solo uno y 2. Alternativa B. ¿Ya? Eso era todo para esta. No había más que pensar, no estaba tan compleja. Pero obviamente hay que ir recordando cositas. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto de la función cuadrática? Miren, y aquí, ¿dónde hay un número raro? En el b. El b en este caso, en vez de ser un número, ahí hay una p. Entonces ahí hay que tomarla como una incógnita, ¿cierto? Pero es un valor fijo, no es algo que pueda cambiar, ¿ok? Si P es mayor que menos 6 y menor que 6, existen dos intersecciones con el eje X. Si el P es igual a 6, existe una intersección con el eje X. Si el P es menos 6, no hay intersección con el eje X. Discriminante. Saquen el discriminante de esta función. Recuerden, ¿cuál es el discriminante? El discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Existen dos intersecciones si esto es mayor que cero. Existe una intersección con el eje X si esto es igual a cero. Y no hay intersección con el eje X cuando eso es menor que cero. Ya, con eso no nos puedo ayudar más.
ver, a ver qué sale aquí. Podríamos ir trabajándolo el discriminante para ver cuánto da en este caso. Tenemos que el discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c. El a en esta cuestión vale 1, el b es el que vale p y el c es el que vale 9. Entonces, el discriminante es igual b cuadrado, que sería p cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 9. Esto nos da que p cuadrado menos 4 por 1 son 4 y 4 por 9 son 36. O sea, menos 36 es igual al discriminante. ¿Ya? Para que intersecten dos lugares distintos, esto tiene que ser mayor que cero. ¿Ya? Mayor que cero. Ese 36 que está restando pasa al otro lado sumando y me queda que p cuadrado es mayor que 36. ¿Ok? Ok. Entonces, aplico raíz cuadrada, ¿cierto? Y me va a quedar que el valor absoluto de p es mayor que raíz de 36. ¿Ok? La raíz de 36 es 6. Por lo tanto, voy a tener que ¿cómo se llama? Se me van las palabras. El P, ¿qué valores puede tomar para que existan dos intersecciones con el eje X? Aquellos que su valor absoluto sea mayor que 6. O sea, que la distancia de estos números al 6, perdón, que de la distancia de estos números al 0 sea mayor que 6. Y justamente estos que están acá es al revés, es cuando el valor absoluto de P es menor que 6. Eso significaría que el P es menor que 6 y mayor que menos 6. Pero en este caso, como llegué a que el valor absoluto del P es mayor que 6, significa que estoy buscando aquellos números que su distancia hacia el cero sea mayor que 6. O sea, esto tiene como solución los P menores que menos 6 y los P mayores que 6. Son los que están más alejados, ¿ya? Por lo tanto, la primera afirmación es falsa. Es falsa. Igual, si no se te ocurría esto, podías darte un valor de PA, ahí podías darte el valor de cero, por ejemplo, y evaluar qué pasaba con el cero y no te iba a dar. Mira, si tú dices, ya, a ver, si el P vale cero, ¿qué va a pasar aquí? La función te va a quedar así. Bueno, el discriminante te va a quedar b al cuadrado, te quedaría 0 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 9, y eso tiene que ser mayor que 0. Y aquí te da menos 36 mayor que 0, eso es mentira. No, no puede ser. No puede ser. Por lo tanto, si tú te dabas un valor entre medio de estos, cualquiera que te hubieras dado, no te iba a dar mayor que 0. El discriminante no te iba a lograr dar mayor que 0. Por lo tanto, ibas a encontrar que era una afirmación falsa. ¿Ya? Esta parte puede enredar un poquito, ¿ah? Esta parte del valor absoluto, pero piensen que el valor absoluto de algo es la distancia de lo que está dentro de él con el cero. ¿Ya? Entonces aquí si me dice que el valor absoluto debe ser mayor que 6, o sea, las distancias deben ser más alejadas que 6. O sea, puede ser 7 o 6,1 o menos 6,1, menos 7, menos 10, menos 20, menos 1.000.000. Todos esos valores cumplen de que están más alejados del 0 que 6. Tienen distancia mayor. ¿Ok? Veamos la segunda condición. Espérame aquí. Si el P vale exactamente 6, entonces existe una única intersección con el eje X. Ya. Si existe una única intersección, significa que esto de acá me tiene que dar exactamente 0. Entonces P cuadrado menos 36 igual 0. El P cuadrado va a ser igual a 36 positivo. Aplico raíz. Aplico raíz y me va a quedar acá 6 y aquí me va a quedar el valor absoluto de P. O sea, aquí hay dos soluciones. Una solución es 6 positivo y la otra solución es 6 negativo. ¿Ok? Si P vale 6, ¿existe una única intersección con el eje X? Sí, sí existe. La 2 es verdadera. Si el P vale menos 6, no hay intersección con el eje X, eso sería falso, porque aquí ya encontramos que si el P vale 6, existe una única intersección con el eje X, ¿ya? La afirmación entonces que aquí era verdadera era solamente la 2. Solamente 2.
¿En cuál hiciste la fórmula, Antonella? ¿Con el P igual 6 o con el P igual a -6? Ya, sí, te da. Porque ahí si tú reemplazas el 6 correcto, vas a llegar a eso. Y eso que tienes ahí es cero igual a cero. Y eso es verdadero. Cero es igual a cero. Es una solución. Entonces, correcto. Y si reemplazabas con el P igual a -6 también ibas a llegar a que te daba cero esta cuestión. ¿Ya? Perfecto, 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 perfecto. Entonces, alternativa correcta en este caso, solamente dos. Solamente dos. Seguimos. Elemento que nos falta, el eje de simetría. ¿Sí? Ah, hoy me he asustado. Ya. El eje de simetría es este eje invisible que funciona que todo el lado derecho es igual al lado izquierdo, ¿cierto? Como uno es una reflexión del otro. Eso, el eje de simetría, tenemos dos formas de sacarlo. Uno es teniendo la fórmula, ¿cierto? Teniendo el B y el A, 2, o sea, B partido 2A, menos B partido 2A, me dice la coordenada X del vértice y la coordenada X del vértice es justamente la recta en la cual está el eje de simetría. ¿Ya? Recuerden que el vértice, que es ese punto que está ahí abajo, tiene coordenada X, Y, y la coordenada X, ¿cierto? Si yo digo, ya no sé, supongan que aquí X es igual a 3, en toda esta recta el X vale 3. O sea que esa recta representa el eje de simetría, si fuese el caso. Otra forma, perdón, de sacar el eje de simetría es sacar el promedio entre las soluciones, ¿ya? Entre los puntos en donde corta el eje X, justo la mitad entre ellos dos es el X, eje simetría, ¿ya? Justo si yo a este lo sumo con este y lo divido por dos, o sea, saco el promedio, me va a dar la mitad de ellos dos, el punto medio, y el punto medio es justamente el eje de simetría. No, nunca había visto esa fórmula, siempre la había visto con la que está encerrada ahora, con menos b partido 2a, pero una buena forma de entenderlo. Ese es el eje de simetría. El eje de simetría siempre va a ser x es igual a un número. Inserte número acá. Que a veces no tiene por qué ser un número bonito. Ah, podría ser un número decimal o podría ser una raíz. ¿Ya? Depende de los elementos que sean B y A. ¿Ok? Pero tengan eso en consideración, no siempre es un número bonito. El eje de simetría. A veces te queda como fracción no. ¿Ya? Y el vértice, la coordenada X del vértice se determina así, menos B partido 2A. Y para sacar la coordenada Y del vértice, recuerden que como es un punto, tiene coordenada X, tiene coordenada Y, hay dos formas de sacarlo. Uno es ocupando esta formulita, que se parece harto al discriminante en la parte de arriba, ¿cierto? B cuadrado menos 4 por A por 6, como que está al revés, ¿cierto? Partido 4A. Esta te la puedes aprender de memoria. O otra cosa que puedes hacer para encontrar la coordenada Y es, si tú ya sacaste la coordenada X del vértice, tú esa la insertas en la función, o sea, no sé, pues imagínate que aquí la coordenada X del vértice te dio -4. Entonces tú metes el -4 ahí y ahí, donde están las X, trabajas esto numéricamente y vas a llegar a la coordenada Y. ¿Ya? Repito, si te da un número facilito podrías hacer eso, pero hay veces que la coordenada X es un número feo, entonces ingresarlo a una ecuación cuadrática igual puede que te demores un poco. Entonces ahí, obviamente, el saberse de memoria esta formulita ayuda a ahorrarse tiempo, pero también gasta memoria. Así que hay uno, o sea, ustedes tienen que sopesar si se la aprenden así o la meten en la función nomás la imagen que les dé y confían en que la van a poder sacar rápido. ¿Ya? No, esta cuestión no la enseño. Se enredan mucho con esto. Eso no lo vamos a ver. Lo vamos a saltar. Entonces, ¿qué características nosotros podemos ver ahora? Concavidad, positiva, negativa. Podemos ver si es dónde corta el eje Y, si lo corta arriba o lo corta abajo. Podemos ver eje de simetría, podemos ver vértice, podemos ver
intersección con el eje X, que son las soluciones. Hay hartos elementos y el discriminante me dice en cuántos lugares corta el eje X. Son muchos elementos en la función cuadrática, ¿ya? Son muchos, muchos elementos. Nos faltó ver. Ya, yo creo que quería partir con geometría el día miércoles, pero parece que vamos a tener que darle un poquito más de vuelta a esto porque es un tema importante, ¿ya? Pero bueno, chiquillos, vamos a dejar hasta acá la grabación y la clase. Pero antes que se retiren, espera, me despido ahí para el video.